Capítulo 11. El acta oficial. El reloj marcaba las 5 en punto cuando el coche policial se detuvo frente al edificio de la calle Mayor. Laura sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Miró hacia las ventanas del tercer piso, aquellas que durante años habían sido testigos de su vida con Javier, y que ahora se le antojaban como los ojos de una fortaleza enemiga. Los dos agentes. El agente tomó nota detallada, mientras el otro fotografiaba cada objeto para adjuntar al acta. Javier observaba con los brazos cruzados y una sonrisa torcida. «¡Qué obsesión con tus libritos!», murmuró con desprecio. «Siempre tan aburrida». Laura lo ignoró. Recordó el consejo de María, no responder a las provocaciones. Señaló la caja azul debajo de la cama. «Allí están mis cuadernos de los objetos descritos y fotografiados en presencia de testigos». Laura firmó el documento con mano firme. María también estampó su firma, y los agentes hicieron lo propio. Javier se limitó a rodar los ojos y dar media vuelta, como si aquello no fuera con él. Cuando salieron del piso, Laura cargaba 2 maletas y una caja. No eran muchas cosas comparadas con todo lo que había perdido en esos años, pero para ella eran tesoros, fragmentos de su historia recuperados. Al cruzar el umbral, sintió que cerraba definitivamente un capítulo oscuro de su vida. Ya en el portal, María le sonrió. «Lo lograste». Laura apenas pudo contener las lágrimas. «Sí, lo logré». Mientras los agentes guardaban las maletas en el coche, Laura miró hacia arriba, hacia las ventanas del tercer piso. No sintió nostalgia, ni rabia, ni miedo. Solo una calma serena, la certeza de que aquel lugar ya no tenía poder sobre ella. El acta oficial no era solo un documento, era un símbolo. El testimonio de que había alzado la voz, de que había reclamado su derecho, de que ya no estaba bajo el control de Javier. Subió al coche con las maletas a su lado. Por primera vez en mucho tiempo. Sonrió con autenticidad. Porque ese día, con un simple papel firmado y unas pertenencias recuperadas, Laura había recuperado algo mucho más valioso, su libertad interior. Capítulo 12. La notificación. El día siguiente a la recuperación de sus pertenencias amaneció claro, con un cielo azul que contrastaba con la tormenta emocional de las últimas jornadas. Laura se despertó temprano. Todavía con la sensación de incredulidad, en su nuevo apartamento, rodeada de los objetos que por fin había podido rescatar, sentía que respiraba un aire diferente, más ligero. Los cuadernos de notas estaban apilados sobre su escritorio, el abrigo gris colgaba en el perchero, y los libros reposaban en una estantería improvisada. Era como si hubiera recuperado pedazos de su propia alma. Pero aún quedaba una pieza clave en todo el proceso, la notificación oficial que recibiría Javier. Esa notificación no solo era un trámite administrativo, sino el sello que confirmaba que lo. Archivos legales. A media mañana, Laura recibió una llamada de María. «Buenos días, Laura. ¿Cómo te encuentras?» Aliviada, aunque todavía nerviosa. «No puedo creer que al fin tenga mis cosas conmigo». «Me alegra oír eso. Quería avisarte de que hoy se notificará a Javier el acta oficial y la resolución de la denuncia. Un agente irá a entregarle la copia firmada. Es un paso importante. Porque significa que ya no podrá negarse ni fingir que todo fue una exageración tuya». Laura permaneció en silencio unos segundos, asimilando la noticia. «¿Y cómo crees que reaccionará?» María suspiró. «Probablemente con la misma soberbia de siempre. Puede que se burle, que diga que todo es ridículo. O puede enfadarse. Lo importante es que ya no tiene margen de maniobra. La notificación es el recordatorio legal de que sus acciones tienen consecuencias». Laura agradeció la claridad de la abogada. Colgó el teléfono y se quedó mirando el abrigo gris colgado frente a ella. Pensó en la ironía. Javier siempre había intentado controlar cada aspecto de su vida, pero ahora no tenía más opción que aceptar un papel frío y oficial que lo dejaba en evidencia. Mientras tanto, en el piso del tercer piso de la calle Mayor, Javier se encontraba sentado en el sofá, con un cigarrillo en la mano. Aún rumiaba lo sucedido el día anterior.
La imagen de Laura entrando con la policía, señalando sus cosas. Y saliendo con maletas y cajas, lo consumía de rabia. Para él, aquello había sido una humillación pública. No porque realmente valorara los objetos, a menudo los había despreciado. Sino porque representaban su pérdida de poder. Un golpe seco en la puerta interrumpió sus pensamientos. Javier se levantó con desgana y abrió. 2 agentes de policía se encontraban frente a él. Señor Ortega, dijo uno de ellos con tono formal, venimos a entregarle la notificación oficial relacionada con el acta levantada ayer por la recuperación de pertenencias personales de la señora Laura Sánchez Martín. Le extendieron un sobrecerrado con el sello de la comisaría. Javier lo tomó con gesto despectivo. ¿Y ahora qué?, murmuró. Más papeleo inútil. El agente no perdió la compostura. Se trata de la notificación formal de los hechos. Queda usted informado de que el procedimiento se realizó bajo supervisión policial y con respaldo legal. Le recordamos que obstruir futuras solicitudes de la señora Sánchez podría derivar en sanciones adicionales. Javier bufó sin mirarlos a los ojos. Perfecto. Una novela entera por unos cuantos trapos. Firmó la constancia de recepción y cerró la puerta con brusquedad. El sobre quedó sobre la mesa, intacto. Se sirvió un vaso de whisky y se dejó caer en el sofá. Aunque intentaba mantener su aire de superioridad. La realidad lo golpeaba con fuerza, el control que había ejercido durante años se resquebrajaba frente a la ley. A mediodía, María llamó de nuevo a Laura para confirmar que la notificación había sido entregada. Ya está hecho, dijo la abogada. Javier firmó la recepción. A partir de ahora, cualquier negativa o interferencia de su parte quedará registrada como reincidencia. Laura suspiró. Aliviada. Es extraño, no estaba allí para verlo, pero solo imaginar su cara al recibir el sobre me da paz. Es un paso más hacia tu libertad, Laura. Y lo más importante, ya no puede decir que todo fue inventado o que no hubo testigos. Después de colgar, Laura abrió el cuaderno verde y escribió. Hoy notificaron a Javier. Ya no es solo mi voz, es la voz de la ley. Su burla ya no me alcanza. Su silencio ya no me encierra. Ahora cada puerta cerrada tiene un acta que la abre. Esa tarde Marta pasó a visitarla. Traía una bolsa con dulces y una sonrisa cómplice. He traído churros para celebrar, anunció entrando en el apartamento. Laura rió por primera vez en mucho tiempo. Compartieron el café caliente y los churros y mientras tanto, Laura le contó cada detalle del procedimiento. Mi vida, Javier. Ni de mis cosas. Ni de mi voz. Y por primera vez en años el eco del control se apagó en su mente sustituido por un silencio limpio, un silencio de libertad. Capítulo 13. Regreso a la vivienda. El sábado por la mañana, 2 días después de la notificación oficial, Laura se levantó con una idea clara en la mente, volver al edificio de la calle Mayor. No tenía obligación de hacerlo, no había nada pendiente por recuperar, al menos no en términos materiales, pero sentía la necesidad de enfrentarse al lugar desde otra perspectiva. Ya no como la mujer que había sido expulsada y humillada, sino como alguien que había recuperado su voz y sus recuerdos. Preparó un termo de café, se puso el abrigo gris recién recuperado y salió a la calle. El aire estaba frío y limpio con un sol tímido que iluminaba los tejados de Madrid. Mientras caminaba, recordaba cada detalle de las últimas semanas, la puerta cerrada en su cara, la risa sarcástica de Javier. La angustia de sentirse atrapada. Pero ahora todo eso estaba acompañado por una sensación distinta, la certeza de que había cruzado una frontera. Cuando llegó al portal del edificio. Esta vez no buscaba reemplazar los libros que había recuperado, sino encontrar algo nuevo, un título que simbolizara su renacimiento. Se detuvo ante Mujer en punto cero, de Nawal el Saadawi. Leyó la contraportada y sonrió, la historia de una mujer que rompe con las cadenas del patriarcado. Era justo lo que necesitaba. Lo compró sin dudar. Al salir, se sintió ligera. Llevaba en la mano no. Necesitaba cerrar el círculo.
Ya no había odio, ni temor, ni rencor. Solo quedaba un pasado con el que había hecho las paces y un presente lleno de posibilidades. Esa noche, antes de dormir, abrió de nuevo el cuaderno verde y escribió una última frase. Regresé a la vivienda, pero no como antes. Volví como testigo de mi propia fortaleza. El eco del control quedó atrás. Ahora comienza el eco de mi libertad. Cerró el cuaderno, apagó la luz y sonrió en la oscuridad. Porque sabía que por fin, las puertas cerradas ya no dictaban su destino. Capítulo 14. Las llaves del pasado. El domingo por la tarde, mientras ordenaba su pequeño apartamento en Lavapiés, Laura abrió un cajón del escritorio en busca de unos papeles. Allí, escondido bajo un montón de sobres viejos, encontró algo que no esperaba, una copia de las llaves del piso de Javier. Se quedó inmóvil unos segundos, sosteniéndolas en la mano. Eran tres, la del portal, la de la puerta principal y la del buzón. El metal frío le produjo un escalofrío. De pronto los recuerdos la golpearon con fuerza, la primera vez que Javier se las entregó con gesto solemne, diciendo que ahora compartían vida. Las veces que tras una discusión, él le cambiaba la cerradura como forma de castigo y luego con aparente generosidad, le daba un nuevo juego de llaves, la última ocasión en que ella se las devolvió tras la firma del divorcio con lágrimas en los ojos. ¿Cómo era posible que aún conservara una copia? Quizá un descuido de Javier, quizá un duplicado olvidado en algún cajón. Quizá una especie de prueba silenciosa de que aún quedaba un vínculo, aunque fuera material. Laura se sentó en la cama, mirando las llaves como si fueran un símbolo tangible de todo lo vivido. Durante años aquellas llaves habían representado poder, control, acceso y también exclusión. Cuando Javier las tenía y ella no, significaban encierro. Cuando las tenía en el bolsillo, marcando mi vida. Tal vez sea hora de cerrar definitivamente esa puerta, no con un cerrojo, sino con mi propia decisión. Al día siguiente Laura llevó las llaves en el bolsillo durante toda la jornada. En el instituto, mientras daba clase, las sentía allí como un recordatorio constante. Hablaba con sus alumnos sobre metáforas literarias y no podía evitar pensar que ella misma cargaba con la metáfora más poderosa, unas llaves que ya no abrían nada, salvo heridas antiguas. Al terminar el día, caminó hacia el río Manzanares. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Se detuvo en un puente y sacó las llaves del bolsillo. Las sostuvo en la mano abierta, mirando cómo el metal reflejaba los últimos rayos de luz. Esto ya no me pertenece, murmuró. Recordó la primera vez que entró en ese piso con Javier, llena de ilusión. Recordó también la última vez que salió con una maleta pequeña y el corazón destrozado. Y recordó sobre todo el día en que regresó acompañada de la policía y de María, cuando por fin recuperó lo suyo. Cerró los ojos y apretó las llaves con fuerza, como despidiéndose de un trozo de su vida. Luego, con un gesto decidido, las arrojó al río. Las vio caer y desaparecer en el agua, tragadas por la corriente. Sintió un vacío en el pecho, seguido de un alivio profundo. Era como si hubiera soltado un peso invisible que llevaba demasiado tiempo cargando. Se quedó allí un rato observando cómo el agua seguía fluyendo, indiferente. Comprendió que al igual que el río, su vida debía seguir adelante, sin detenerse en los obstáculos del pasado. De regreso a casa, escribió en el cuaderno verde. Hoy arrojé las llaves del pasado al río. Ya no abrirán ninguna puerta, porque las verdaderas puertas que debo abrir están en mi interior. Hoy por fin, siento que el control de Javier se deshace como metal hundiéndose en el agua. Y en su lugar, nace una libertad limpia, serena, luminosa. Apagó la luz con una sonrisa tranquila. Esa noche durmió profundamente sin pesadillas, como si las llaves hundidas hubieran arrastrado consigo el eco del control. Capítulo 15. Inventario frío. El acta oficial que la policía había levantado días atrás no solo era un documento legal, también contenía un inventario detallado de cada objeto que Laura había recuperado del piso de Javier. Cuando lo tuvo entre sus manos, sintió una mezcla extraña de gratitud y desgarro. Agradecía que existiera esa lista,
que validaba ante la ley lo que durante semanas le había sido negado. Pero, al mismo tiempo, dolía ver su vida reducida a una sucesión de ítems escritos con la frialdad burocrática de un formulario. Sentada en la mesa de su apartamento de Lavapiés, Laura desplegó las páginas. Y comenzó a leer en voz alta. Un vestido verde de tela lisa. Un abrigo de lana gris. 3 cuadernos de notas de tapa azul. Una caja con fotografías familiares. 24 libros varios. Entre ellos La Regenta y 100 años de soledad. Una carpeta con documentos oficiales. Se detuvo un instante y pasó la mano por el papel. Todo lo que allí estaba descrito tenía para ella un valor incalculable, pero en el acta no eran más que objetos enumerados, sin historia, sin memoria. Un abrigo que en su corazón era el último abrazo de su madre, un vestido que representaba el inicio de su historia. 24 libros, los amigos silenciosos que me sostuvieron cuando todo se derrumbaba. Una carpeta con documentos oficiales, la demostración de que tengo una vida construida con esfuerzo y dignidad. Cuando terminó, leyó en voz alta su inventario. Y comprendió algo: la lista de la policía era necesaria, pero no era la única. El verdadero inventario de su vida lo escribía ella. Recordó la entrevista de trabajo que marcó el inicio de su carrera como profesora. Sonrió con ternura, el mismo vestido que había simbolizado independencia y crecimiento ahora la acompañaría en este gesto de clausura. Sobre los hombros se colocó el abrigo gris de su madre, como si ese abrazo invisible le diera fuerzas. Salió a la calle con paso sereno. El aire de la mañana era fresco. Y Madrid comenzaba su habitual bullicio, coches pitando, turistas caminando con mapas en la mano, niños corriendo hacia la escuela. Todo seguía igual, pero para Laura era un día especial. Cuando llegó al portal del edificio, se detuvo frente a la fachada. La había visto tantas veces con miedo o con ansiedad, ahora la observaba con una calma distinta. Acarició con la mirada los balcones, las persianas medio caídas, las plantas secas en las macetas. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Subió lentamente las escaleras. Cada peldaño evocaba un recuerdo. Discusiones con Javier, noches en las que subía agotada del trabajo, días de fiesta en los que bajaba corriendo porque llegaba tarde a clase. En cada rincón había un eco de su vida pasada. Lavapiés colocó el cuaderno verde sobre la mesa, al lado de la caja de fotografías. Abrió una de ellas, donde aparecía de niña junto a su madre. La acarició con ternura. Lo logré, mamá, susurró. Ya no hay cadenas. Ese día, Laura comprendió que la última mirada no había sido hacia el pasado, sino hacia el futuro. Mirar la puerta del piso de Javier había sido un gesto simbólico. Un adiós definitivo. Ahora podía cerrar esa etapa y abrirse a nuevas posibilidades. Se levantó y empezó a ordenar los libros en la estantería. Cada título recuperado ocupaba su lugar. Como piezas de un rompecabezas que volvía a armarse. Al terminar, se quedó de pie frente a ellos. Este es mi verdadero hogar, dijo en voz baja. Y sonrió. Una sonrisa auténtica, limpia, luminosa. La sonrisa de alguien que tras mucho dolor, había aprendido a recuperar su libertad. Capítulo 17. La nueva habitación. El domingo por la mañana, Laura abrió las cortinas de su pequeño apartamento en Lavapiés y dejó que la luz inundara el espacio. Aquella claridad se mezclaba con la visión de las maletas, las cajas y los montones de libros que había recuperado del piso de Javier. Por primera vez en semanas, sentía que el caos que la rodeaba no era opresión, sino promesa. Era el desorden previo a una nueva vida. El apartamento era modesto, una habitación amplia que servía de dormitorio y salón, una cocina pequeña y un baño sencillo. Pero para Laura tenía un valor incalculable. Era el primer espacio en mucho tiempo donde cada rincón le pertenecía únicamente a ella. Estantería improvisada que había montado con tablas de madera y ladrillos. Cada título era como reencontrarse con un viejo amigo, La Regenta, 100 años de soledad, la casa de Bernarda Alba. Mientras colocaba los libros, recordaba cómo los había leído en noches de soledad, buscando refugio en la literatura. Ahora, al tenerlos de nuevo entre sus manos,
comprendía que no eran solo páginas impresas, sino testigos silenciosos de su resistencia. La segunda caja contenía la ropa. Sacó el vestido verde y lo colgó en el armario. Se detuvo un momento para contemplarlo. Lo había llevado en la... Su madre joven y sonriente, su padre abrazándola en un parque, las fiestas de cumpleaños con amigas de la universidad. Decidió que no quería guardarlas escondidas en una caja. Sacó un marco y colocó en él una foto de ella y su madre en la playa. La situó sobre la mesilla de noche. Era como si al hacerlo hubiera llenado la habitación de una presencia cálida y protectora. Con cada objeto recuperado, la habitación iba tomando forma. El espacio desnudo se transformaba en un refugio íntimo, lleno de historia y de significado. Laura sentía que cada gesto, colocar un libro, colgar un abrigo, enmarcar una foto, era un acto de reconstrucción personal. Cuando terminó de organizar, se recostó en la cama y observó a su alrededor. La nueva habitación no era lujosa ni trastero. Marta recorrió la habitación, observando los libros, el abrigo en el perchero, la foto en la mesilla. Se siente distinto aquí. Se siente tuyo. Laura asintió. Eso es lo que más me emociona. Por primera vez en años, tengo un lugar que es solo mío. Se sentaron juntas en la cama, con 2 tazas de té. Laura le contó cómo había ido colocando cada objeto, cómo había sentido al abrir la caja de fotos, cómo había escrito en su cuaderno verde. Marta la escuchaba con atención, sonriendo. Me alegra tanto verte así, Lau. Has pasado por un infierno, pero ahora estás creando tu cielo. Cerró el cuaderno con una sonrisa. Apagó la lámpara y se recostó en la cama. La nueva habitación la envolvía con un silencio distinto, un silencio que no era opresivo, sino protector. Cerró los ojos y pensó. Aquí empieza mi vida de verdad. Y por primera vez en muchos años, se durmió sin miedo, con el corazón en paz. Capítulo 18. Respirar sin cadenas. El lunes amaneció luminoso, con un cielo despejado que anunciaba la llegada de la primavera. Laura abrió la ventana de su nueva habitación y dejó entrar el aire fresco. Inspiró profundamente y por primera vez en muchos años sintió que aquel gesto sencillo, respirar, era un acto de libertad. Ya no había sombras que la persiguieran, ni puertas cerradas que la humillaran, ni llaves frías que marcaran su dependencia. Respiraba sin cadenas. Se preparó un café y se sentó junto a la ventana con su cuaderno verde. Mientras observaba el bullicio de la calle, pensó en lo lejos que había llegado desde aquella tarde en la que Javier le cerró la puerta en la cara. Entonces se sintió derrotada, ahora, en cambio, se sabía dueña de su destino. Escribió unas líneas rápidas. Respiro. Y en cada respiro siento mi libertad. El pasado fue cerrojo, fue silencio, fue control. Hoy cada bocanada de aire es mía, solo mía. Guardó el cuaderno y se preparó para ir al instituto. Tenía clase con sus alumnos de cuarto D. La ESO y había planeado hablar de poesía contemporánea. Mientras caminaba hacia el metro pensaba en cómo sus estudiantes, sin saberlo, habían sido también un motor de resistencia. En los días más duros, preparar lecciones para ellos le había dado un propósito, un refugio frente a la opresión. Al llegar al aula, comenzó la clase leyendo un poema de Gloria Fuertes, Me niego a vivir sin esperanza, sin alegría, sin poesía. Al pronunciar esas palabras, sintió que hablaba también de sí misma. Varios alumnos la miraron con atención, y Laura supo que algo en su voz transmitía autenticidad, como si la vida misma hubiera impregnado esas frases. Uno de los chicos levantó la mano. Profe, ¿usted cree que la poesía puede salvar a alguien? Laura sonrió. Creo que la poesía no. A que alguien leyera sus cuadernos para ridiculizarla. Cuando Marta se fue, Laura se quedó sola en su habitación. Encendió la lámpara de luz cálida, tomó uno de sus cuadernos azules y comenzó a escribir un relato breve. No hablaba directamente de su historia, pero sí de una mujer que encontraba unas llaves oxidadas y decidía arrojarlas a un río. Al terminar, leyó en voz alta la última frase,
Y al hundirse las llaves, respiró por primera vez como si el aire fuera nuevo. Sonrió. Ese relato era un espejo de lo que había vivido. Se recostó en la cama y contempló la foto de su madre. En la mesilla de noche. El rostro sonriente de aquella mujer le devolvía la certeza de que no estaba sola. Gracias, mamá, susurró. Por enseñarme a resistir. Cerró los ojos y respiró hondo. Recordatorio de que el mundo estaba abierto para ella. Cada página escrita en sus cuadernos era un testimonio de su renacimiento. El eco del control de Javier aún aparecía a veces en su mente. Como un murmullo lejano. Pero ya no tenía fuerza. Era como un ruido apagado que se perdía frente al sonido más claro y poderoso de su propia voz. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del Manzanares, Laura sonrió al pensar en el futuro. Tal vez viajaría, tal vez publicaría un libro, tal vez simplemente seguiría enseñando literatura con pasión. Lo importante no era lo que viniera. Recordándole que siempre había querido escribir algo propio. Ahora que había recuperado su voz, era el momento perfecto para empezar. Encendió el ordenador y creó un archivo nuevo. En la parte superior escribió el título provisional, Respirar sin cadenas. Se quedó mirando esas 3 palabras. Eran simples, pero contenían todo lo que había vivido. Comenzó a escribir sin un plan fijo. Dejando que las frases fluyeran. Escribió sobre las puertas cerradas, sobre las llaves arrojadas al río, sobre el inventario frío de la policía y sobre la sensación de libertad al recuperar su abrigo. Le contó a Marta su nuevo proyecto. Se encontraron en su cafetería habitual, la de Malasaña, junto a la ventana. He empezado a escribir un libro, dijo Laura con timidez, como si aún dudara de sí misma. Marta abrió los ojos con entusiasmo. Eso es maravilloso, Lau. Siempre te lo dije, tenías que escribir. ¿De qué trata? De mí, pero también de todas. No quiero que sea un relato íntimo lleno. Significa reconstruirse después de una etapa difícil. Clara la miró con admiración. Eso es valiente. Yo nunca me atrevería. Laura se encogió de hombros. Yo tampoco creía poder hacerlo. Pero cuando empiezas, las palabras encuentran su camino. Con el paso de las semanas, el manuscrito fue creciendo. Laura imprimió algunas páginas y las guardó en una carpeta verde, igual que su cuaderno. Una noche, al leer en voz alta lo que había escrito, sintió que estaba escuchando a otra persona, alguien más fuerte, alguien que había aprendido a convertir el dolor en palabras. Un paso más hacia la libertad plena. Capítulo 20. Voces compartidas. El manuscrito estaba casi terminado. Laura había dedicado semanas a escribirlo, a ordenar recuerdos y a transformarlos en palabras. Que no solo contaban su historia, sino que resonaban como un eco colectivo. Respirar sin cadenas, ya no era un simple título en la parte superior de un documento, se había convertido en una. Mi infancia. Aprendí que aunque la justicia deba ser fría para ser justa, somos nosotras quienes damos calor a lo que poseemos. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Laura se quedó sin palabras. Había esperado indiferencia o cortesía, pero lo que encontró fue emoción genuina. Al finalizar el acto, varias mujeres se acercaron a hablar con ella. Yo también tuve que dejar mi casa y mis cosas atrás, dijo una mujer mayor. Escucharte me hizo sentir que no fui la única. Tus palabras me dieron valor, confesó una joven con los ojos brillantes. Tengo guardadas unas cartas que me atan al pasado y creo que ha llegado el momento de soltarlas. Laura las abrazó a todas conmovida. Entendió entonces que su historia ya no le pertenecía solo a ella, era un espejo donde otras podían mirarse. Esa noche, de regreso a su apartamento, abrió el cuaderno verde y escribió. Hoy compartí mi voz y descubrí que ya no es solo mía. Es un coro de voces que se encuentran en el dolor y en la esperanza. Mi historia se multiplica en la de otras, y juntas respiramos más libres. Miró a su alrededor. Su habitación estaba llena de objetos que antes habían estado atrapados, los libros. El vestido verde, el abrigo gris, las fotografías.
Pero lo más valioso no eran las cosas, sino lo que había aprendido, que la libertad se construye paso a paso, palabra a palabra, gesto a gesto. Semanas después envió el manuscrito a una editorial pequeña que publicaba testimonios y relatos de mujeres. No esperaba gran cosa, tal vez un rechazo cortés. Pero al cabo de un mes recibió una llamada. Señora Sánchez, dijo la editora, hemos leído su manuscrito y queremos publicarlo. Creemos que su libro puede ser una herramienta poderosa para muchas lectoras. Laura sintió un nudo en la garganta. Colgó el teléfono y se quedó en silencio con lágrimas cayendo por su rostro. Marta llegó poco después y la encontró llorando. ¿Qué pasa, Lau? Van a publicar mi libro. Marta la abrazó con fuerza. Lo sabía. Tu voz tenía que llegar más lejos. El día de la presentación, meses después, la sala de la librería estaba llena. Laura se sentó frente a un público diverso, amigos, colegas del instituto, desconocidos, mujeres que habían leído sobre ella en la prensa local. María, su abogada, también estaba allí, sonriendo con orgullo. Laura tomó el micrófono y dijo: Este libro nació del dolor, pero también de la esperanza. No es solo mi historia, sino la de muchas mujeres que han sentido cadenas invisibles. Si mis palabras logran que una sola persona respire un poco más libre, entonces habrá valido la pena. La ovación fue larga y cálida. Esa noche, ya en casa, Laura abrió el cuaderno verde por última vez para escribir en él una frase final. Respirar sin cadenas no es un destino, es un camino. Hoy sé que cada palabra compartida es una llave, no para abrir puertas del pasado, sino para abrir ventanas al futuro. Cerró el cuaderno y lo colocó en la estantería junto a su nuevo libro publicado. Miró la foto de su madre en la mesilla y sonrió. El eco del control había quedado atrás. Ahora lo que resonaba era un coro de voces compartidas, un murmullo de libertad que crecía con cada historia, con cada mujer que se atrevía a hablar. Laura apagó la luz, respiró hondo y en ese silencio limpio comprendió que había llegado al final de un camino y al inicio de otro, el de vivir plenamente sin cadenas. Capítulo 11. El acta oficial. El reloj marcaba las 5 en punto cuando el coche policial se detuvo frente al edificio de la calle Mayor. Laura sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Miró hacia las ventanas del tercer piso, aquellas que durante años habían sido testigos de su vida con Javier, y que ahora se le antojaban como los ojos de una fortaleza enemiga. Los dos agentes. El agente tomó nota detallada, mientras el otro fotografiaba cada objeto para adjuntar al acta. Javier observaba con los brazos cruzados y una sonrisa torcida. «¡Qué obsesión con tus libritos!», murmuró con desprecio. «Siempre tan aburrida». Laura lo ignoró. Recordó el consejo de María, no responder a las provocaciones. Señaló la caja azul debajo de la cama. «Allí están mis cuadernos de los objetos descritos y fotografiados en presencia de testigos». Laura firmó el documento con mano firme. María también estampó su firma, y los agentes hicieron lo propio. Javier se limitó a rodar los ojos y dar media vuelta, como si aquello no fuera con él. Cuando salieron del piso, Laura cargaba 2 maletas y una caja. No eran muchas cosas comparadas con todo lo que había perdido en esos años, pero para ella eran tesoros, fragmentos de su historia recuperados. Al cruzar el umbral, sintió que cerraba definitivamente un capítulo oscuro de su vida. Ya en el portal, María le sonrió. «¿Lo lograste?». Laura apenas pudo contener las lágrimas. «Sí, lo logré». Mientras los agentes guardaban las maletas en el coche, Laura miró hacia arriba, hacia las ventanas del tercer piso. No sintió nostalgia, ni rabia, ni miedo.